Es un lindo momento este para todos porque estamos presentando un libro que es resultado de un largo trabajo de investigación realizado en equipo por las 4 personas que están aquí con nosotros. Es un trabajo hecho por María Teresa Segada, Erika Brockman, Daniela Guzmán y Alex Ojeda. Yo propongo que comience las respuestas lo más concisas posibles a Erika, que en el anterior programa habló al último. Adelante, Erika. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Las preguntas muy interesantes y de verdad yo quiero referirme a esta consideración que ha hecho Roberto sobre el rentismo estatista. Creo que esto es parte de la cultura del intercambio en la sociedad y nosotros al analizar este quiebre entre sistema de representación versus sistema de partidos formal, hemos hincado el diente en el concepto complejo de la representación, que puede ser no solamente la representación racional en el sentido liberal o el de la responsabilidad del mandante, ¿ya? Y de la autoridad con titularidad del poder, sino también inclusive puede ser imperativa y también una representación identitaria del reflejo, de espejo. Y hoy día ya se ha llevado a categoría de representación la representación clientelar. Las investigaciones últimas demuestran cómo el clientelismo, este intercambio eficaz entre la sociedad, puede hacer del clientelismo no solamente un defecto, sino un elemento para legitimar a la autoridad pública. Eso por un lado. Entonces, habría que analizar mucho cómo se ha anclado esta historia y se ha consolidado esta cultura política clientelar y además contenciosa y maximalista en la disputa por acceder a recursos del Estado. Por el otro lado, habla... era Carlos, ¿no? Carlos Ibáñez nos habla de la necesidad de recuperar más dispositivos participativos, si no me equivoco, y nuevas formas novedosas de acercar la política, a la institución, a la sociedad. Yo creo que ameritan reformas. La primera reforma es que estamos pensando, y ya lo estamos viendo en otros foros producto de esta necesidad, es que hemos hiperpresidencializado mucho en cadena, inclusive en el modelo autonómico, la elección. Nos hemos ido de un extremo al otro. Antes un candidato a alcalde, un candidato a gobernador o a un candidato presidencial podía ser eventualmente parte de la asamblea o del parlamento, y ahí se podía focalizar y reposicionar el parlamento como un espacio de debate. Hoy día no hay ese incentivo y no hay esa presencia de los líderes que arrastran la votación y el resultado electoral en el espacio institucional del parlamento. Entonces, eso es un tema que valdría la pena rediscutir, porque nos hemos ido a la suma cero. O sea, un candidato que puede tener 38% no está en la escena ni del municipio, ni de ninguna estructura institucional del Estado multinivel que tenemos. Y hay otras tantas, flexibilizar la norma, porque definitivamente hoy día tenemos que reconceptualizar el concepto de militancia, por lo menos en una de las partes de Bolivia, un segmento de esta nuestra Bolivia tan dual y tan compleja. Finalmente, Waltico, has dado en la clave. La democracia liberal está bajo fuego hace mucho tiempo en Bolivia. O sea, ese veranillo que tuvimos cuando hubo esa madurez, ese encuentro entre los actores políticos, fue nada más que un momento que no terminó de legitimarse ni siquiera en términos del neoliberalismo. Nosotros en el libro hemos tratado de evitar entrar en las peyorizaciones conceptuales en las cuales inclusive los académicos caen, la peyorización de lo neoliberal y lo populista, para ver dónde se encuentran los resquicios, para buscar ventanas de oportunidad, para que se encuentren esas dos Bolivias. La sociedad civil siempre ha sido bastante, muchos hablaban de premodernas, ¿no? O sea, corporativas, no ciudadanas, el derecho individual no ha sido valorado. Pero sí, yo creo que recién se está constituyendo una ciudadanía y una sociedad relativamente
que valore. Es casual que ese el movimiento ciudadano haya sido totalmente distinto a la impronta de los movimientos corporativos. Pero en todo caso está madurando recién esa ciudadanía que podría hacer una mutación importante en la cultura política boliviana desde las urbes, desde las ciudades respecto al poder político. Muchas gracias. Si bien han sido 3 intervenciones que había que responder, les pediría un poquito más de concisión. Alex, tienes la palabra. Bueno, un poco reaccionando así a algunos puntos que me han parecido tal vez un poquito contenciosos. No hay muchas cosas interesantes. ¿Se escucha? A ver, el tema de... es interesante esto de lo que planteaba Roberto, el tema del parlamentarismo, ¿no? En el sentido de cuántos van a tomar decisiones, ¿no? Desde mi punto de vista un poco más contemporáneo, estoy fijándome más en estas decisiones a más larga escala que tienen algunos iniciativas y movimientos ciudadanos en otros países que ahora también están teniendo, ¿no? Entonces ahí no voy a dar como la respuesta contundente de cuál debía ser, ¿no? Tienes presidencialismo, tienes parlamentarismo, ahora tienes ciudadanismo. A algunos les parece muy caótico esto, seguramente, pero habría que comparar en temas específicos dónde se está innovando. Por ejemplo, leyes del alborado urbano, leyes de ciclismo urbano. ¿Quién está innovando? ¿El presidente, los parlamentarios o ciertos colectivos ciudadanos? Entonces eso, ¿no? Más como plantear digamos, preguntas, porque respuestas no, eso se tiene que evaluar. Carlos planteaba justamente este tema de la democracia directa, si más participación puede lograr crear más democracia. Eso está igual en contención. Algunos piensan que puede en realidad dar más desorden, más entropía, pero me parece que al menos a nivel municipal es bastante interesante el tema de mecanismos nuevos de democracia directa, ¿no? Como iniciativas legislativas, presupuestos participativos, que se están pudiendo delegar, plataformas de deliberación y debate sobre propuestas ciudadanas y otros, ¿no? Entonces, al menos pienso que a pequeña escala debe ser de forma diferente a una escala mayor, pero a pequeña escala, a nivel de ciudad, sí se puede, digamos, innovar en este sentido, y quién sabe, de ahí puede venir un nuevo movimiento más local, más municipalista que se pueda articular, aunque la nueva ley de partidos políticos al parecer frena esas cosas y parece una cuestión deliberada y calculada desde su diseño, frenar estas cosas. Sobre el tema que planteó Walter de los valores de la democracia liberal y otros valores, sí que pienso que es no de un solo partido, pareciera que es un signo de toda la cultura política que tenemos, ¿no? Y hay varios ejemplos, casos históricos de partidos de diferente región, diferente clase social, que igual utilizan estos tipos de mecanismos de guerra, de clientelismo. En la universidad nomás donde yo estoy, San Simón, ¿no? Entonces había una lucha de partidos y contrataban pandilleros para acuchillar al otro, así, ¿no? En movilizaciones. Es algo que también tiene más largo, me parece que tiene más manifestaciones. Bueno, eso, gracias. Gracias, Alex. Daniela. Gracias, Juan Cristóbal. A mí me parece, haciendo una mirada a las distintas provocaciones que nos hacen Roberto, Walter y el señor Carlos, perdón, me parece que el tema pasa porque los partidos también pongan atención a estos elementos que componen a la democracia, pero no solo únicamente en periodos electorales, porque creo que la debilidad más grande que tienen los partidos es que empiezan a hacer un trabajo interno precisamente justo en el momento electoral, ¿no? En el último tiempo se ha visto cómo ellos no pueden, primero, extenderse hacia más departamentos, ¿no? Tienen esa debilidad vinculada con esta realidad también ahora de la falta de militantes,
¿no? Vinculada también con estos nuevos espacios de movilización social en las redes, que si bien le han empezado a poner mayor atención, pero son nuevos espacios de construcción también con la ciudadanía, ¿no? Con los colectivos. La gente se agrega más ahora por temas que agregarse únicamente por ideologías, ¿no? Está más vinculada con las necesidades directas que tienen en sus localidades. Y creo que a veces hay una distancia entre lo que la ciudadanía está esperando de los partidos políticos en función de respuestas que pueden dar ellos a través de programas, con también las dificultades que tienen los propios partidos, no solo con las respuestas a lo que requiere la gente, sino con la posibilidad de ofrecer una permanencia, un acercamiento para construir este espacio común, ¿no? Solo se lo hacen en periodos electorales. Los partidos y cuando están en función de gobierno tampoco han podido lograr vincularse con los de otros partidos. Entonces, y por otro lado, considero que también otra de las debilidades que se evidencia es esta ruptura que hay fuerte y cada vez más marcada con los partidos de oposición, ¿no? Que esto frena también hacia la construcción de ese espacio común, ¿no? Entonces los ciudadanos, por un lado, están mirando cómo poder resolver en forma directa sus necesidades, y por eso a veces también hay esta tendencia de fijarse en estos líderes carismáticos que de pronto ofrecen soluciones, pero que no tienen la capacidad de generar una estructura, un funcionamiento partidario, ¿no? Creo que eso es algo que tienen que tomar en cuenta para poder empezar a funcionar de manera más efectiva en el entorno que ahora busca la ciudadanía. Marité, por favor. Muchas gracias por los comentarios muy enriquecedores, muy interesantes. Como verán, el tema tiene muchas aristas, ¿no? Está en realidad dialogando con los sistemas de gobierno, con la democracia permanentemente y con la propia lógica y cultura política de los actores. Hay tres cositas que me gustaría retomar. La primera, algo que planteaba ya Martín en su comentario y que ha salido varias veces, algo que, digamos, es bien importante reflexionar: la utilidad de las reformas institucionales. Sabemos que son un pilar básico, que han ido consolidando la democracia. Se ha continuado con la última reforma a la Constitución, estableciendo nuevas bases también para este funcionamiento de la democracia. Pero yo me recuerdo que todavía en el inicio de este libro le hicimos una entrevista a Jorge Lasarte, y Jorge, por ejemplo, tenía una visión bastante rígida sobre cómo las reglas deben modelar a los actores, ¿no? Que era un poco el requisito básico para que exista una democracia verazmente liberal y representativa. Pero a contraparte, digamos, está la otra situación o la otra reflexión de que si no partimos de un país real, si no partimos de relaciones de cierto tipo que están totalmente arraigadas en nuestra cultura política, y tratamos de imponer un formato sobre esa realidad, va a ser más o menos como, perdonen la comparación, pero cuando se aprobó la primera constitución de Bolivia, el año 1825, era totalmente distante de una realidad social que no se parecía en nada a ese texto maravilloso construido con valores europeos, ¿no es cierto?, y norteamericanos. Entonces, no funciona. Hay esto que Gramsci llama el Estado aparente, por eso de alguna manera hemos llamado también los partidos aparentes, porque no están cumpliendo con esa condición básica, digamos. Entonces hay necesidad de dialogar con ambas cosas, una reglamentación, unas reformas que puedan apuntalar, ¿no es cierto?, a un mejoramiento del sistema, pero al mismo tiempo reconociendo que hay una realidad que además, si uno ve los cambios y continuidades, como notar también Martín en su comentario, han habido cambios sustanciales. Casi podemos hablar de dos momentos políticos, ¿no? El momento de la democracia pactada, y el momento de una democracia pactada también, pero en este caso son pactos con organizaciones sociales, las que ha hecho el MAS, no interpartidarios. Bueno, pero aparte de este punto de inflexión que es antes y después del MAS, hay una serie de hilos de continuidad que hemos encontrado, sobre todo en el comportamiento de las organizaciones políticas, en sus formas de ser, en las maneras en que se relacionan con la sociedad exitosamente, ¿no? Si no,
caes, como se decía hace un momento, si no acudes a formas clientelares, prebendales, si no asientas tu legitimidad en estas formas de ser de la política que vienen desde la era republicana y quién sabe mucho antes, ¿no? Entonces, estás buscando una regulación totalmente distante de una realidad que se impone. Entonces, creo que hay que ser mucho más honestos, más sinceros con la realidad, así, a sincerarnos con lo que es nuestro comportamiento político de los actores, para poder desde allí, ¿no es cierto?, ir vislumbrando formas de acomodar también las instituciones. La otra cosa, este diálogo permanente entre democracia y partidos, ¿no? Es evidente que primero tienen que haber las condiciones mínimas para la existencia plural de estos actores, ¿no? Y que evidentemente en los últimos 14 años no ha habido, o ha habido muy, muy estrechas, ¿no? No ha habido las condiciones suficientes. Ese es uno de los factores evidentes. Pero hablando de la democracia, creo que ha sido muy útil en el caso de la reforma constitucional incorporar estos otros formatos de democracia que hay ahora en la Constitución, pero de ninguna manera van a sustituir a la democracia representativa y de ninguna manera se puede evitar una instancia de mediación que digamos, es a la que se conectan los partidos, ¿no es cierto?, que es la conformación de los poderes públicos. Las otras formas de democracia apuntalan más bien la participación en las decisiones, la ampliación del Estado en la sociedad civil, pero la conformación de poderes públicos pasa necesariamente por este formato de representación, y aquí está la palabra clave que quizás hay que reflexionar, qué deficiencias tiene la representación en Bolivia. Hace unos 10 años más o menos yo osé de alguna manera decir que en Bolivia no había un sistema de representación, que había un sistema de partidos, pero que la representación estaba muy venida a menos por las formas que había asumido la política. Entonces, yo creo que hay que reflexionar, digamos, en ese contexto un poco esta situación. Y por último, hemos hablado mucho de la ley de organizaciones políticas y claro, un poco la hemos devastado aquí, pero lo más importante creo es que hay que preguntarse sobre, y de verdad, digamos, más a fondo, ¿qué formato debe asumir la política para ser más representativo de esta sociedad heterogénea, diversa y compleja que es la boliviana? ¿Qué contenidos debe tener la política? Si es como Daniela dice, la política hoy pasa por problemas cotidianos, la gente se reúne y sale a las calles por un problema de medio ambiente y no sale por un programa, por una utopía como sucedía en los años 50, 60 del siglo anterior. Y finalmente, ¿cuál es el sujeto que va a devolverle la legitimidad a la democracia, por lo menos en Bolivia y quizás en otros países también? Quizás esta hipótesis un poco osada de Alex, ¿no?, de decir quizás viene de otras formas de organización ciudadana, de otros lugares que no son los habituales a los que estamos acostumbrados a pensar. Entonces el libro creo que es, para cerrar, una provocación a todos ustedes y a quienes nos quieran leer, para poder repensar esta realidad, no quedarnos repitiendo lo mismo, sino más bien tratar de buscar otras respuestas y finalmente, ¿no es cierto?, también dialogar con estas posibilidades institucionales que hay hoy en Bolivia. Ojalá se puedan abrir a nuevas reformas para poder, ¿no es cierto?, mejorar las condiciones de la democracia y las condiciones también de participación que están bastante venidas a menos y bastante segmentadas en el país en este momento. Eso es todo lo que quería compartir. Gracias, Marité. Entramos a la penúltima parte, que va a ser, le pido, bastante cortita, empezando con Mauricio Blanco, por favor. Sí, gracias a todos. Me parece el libro apasionante porque es un verdadero desafío dar cuenta de una historia tan dinámica, tan llena de quiebres, tan diferente en las relaciones de estructuras de partidos políticos. Los partidos que surgen después de la dictadura son realmente partidos diferentes. Me estoy refiriendo a la dictadura de Banzer, son partidos diferentes, responden a una... yo mucho me acuerdo, yo todavía no había salido del país, eran partidos que pensaban el país, pensaban un proyecto de país, tenían propuestas alternativas, y creo que este era el principal eje movilizador de la ciudadanía en torno a los partidos. La propuesta que hacía el MIR en su momento, uniéndose a la UDP en un proyecto, podríamos denominarlo ahora progresista, era muy diferente del proyecto que proponía el MMR. En fin, creo que eran partidos que venían con proyectos de país y creo que eso lo hemos perdido
pasando con esa etapa, más allá de las críticas que podamos hacer a la democracia pactada, que fueron problemáticas, etcétera. Yo quería tocar un punto central, Marité, que a mí me está preocupando demasiado, Marité, Erika, a todos los autores y a todos los que están aquí, es la nueva ley de partidos, la ley de partidos políticos. Ustedes han tocado, y quién mejor que ustedes, especialistas que están metidos en esto de cabeza hace ya mucho tiempo, han tocado todos los problemas. Sin embargo, hay algo que yo quisiera tocar, es la inconstitucionalidad de grandes partes de la nueva ley de partidos políticos. Hay rasgos inconstitucionales serios en la regla de partidos políticos. Hoy día tuve el pavor, voy a decir, no el agrado de participar en una reunión bastante delicada con algunos vocales del Supremo Tribunal Electoral, y ellos apuntaban este problema. El problema de que los partidos políticos se van a tener que adecuar en los próximos 4 meses a una ley que tiene, según ellos, unos varían en el número en relación a otros, pero que están entre 10 y 15 artículos que son totalmente inconstitucionales. Yo creo que hay un trabajo aquí de cambiar un poco el eje para mostrar que es exactamente un problema. No respeta la igualdad de la representación en la medida en que sigue insistiendo, está muy bien, queremos nuevas formas de representación, pero la cuestión del frente, del partido político y de la cuestión de la representación indígena segmenta el mercado político, y cuando se segmenta el mercado político, se segmenta también mi participación y mi derecho de voto como ciudadano. No puedo participar, no puedo estar dentro de un frente ciudadano que tiene un ámbito local, pues no puedo participar nacionalmente en temas nacionales porque la representación me deja muy claro. Entonces es un tema importante y preocupante. Y yo quería oírlos a ustedes sobre esto, sobre la constitucionalidad. La última cuestión que quiero tocar, disculpen que abuse un poco de lo que me motivó mucho a aquella persona que trajo consigo las cuestiones de nuevas formas de democracia. No es que no existan nuevas formas de democracia directas en la constitución política del Estado. Hoy también me llamó la atención bastante de que, por ejemplo, la consulta previa, que es un mecanismo directo de participación ciudadana, ella no ha sido reglamentada por el Congreso. Y por tanto, en este momento, en el Supremo Tribunal Electoral hay 42, aunque no lo crean, 42 consultas previas que el Supremo Tribunal Electoral no puede aceptarlas porque no existe una reglamentación. Entonces va a estar aceptando con qué criterios. Y son cosas básicas. Hay una que me impresionó, es sobre concesiones mineras en el departamento de Potosí. Tiempito, por favor, tiempo. Sí, entonces estos dos temas son importantes. A mí me preocupa mucho la constitucionalidad, más allá de todos los problemas que nos estamos viendo. La constitucionalidad de la ley electoral. Gracias y disculpen por el tiempo. Está Gabriela Canedo, por favor, que le rogaría también concisión, tal vez una referencia a la ley. Buenas noches. Por escrito, bueno, voy a leer lo que por escrito les he puesto. Dice, efectivamente, los partidos políticos están de capa caída por varios factores que han sido nombrados y desarrollados en la exposición. Sin embargo, estas nuevas formas de organización, plataformas y modalidades alternativas de organización son de tipo más local. Ustedes, a los autores, pregunto, ¿qué modalidad atisban, según los hallazgos, que se podría conformar o ya organizaciones que ya existen para ser legitimadas, para poder participar en elecciones en el ámbito nacional, que es es el más grande? Y asimismo, si existen organizaciones indígenas nacionales ya constituidas, ¿las ven ustedes como plausibles para lanzarse a la contienda electoral nacional? Esa es mi pregunta. Gracias. Pediría a Freddy Camacho hacer su pregunta. Gracias, Juan. Yo mi pregunta la he puesto en el chat. ¿Quién podría animarse a construir un partido político en este país en el que se entiende la política como guerra? La democracia está bloqueada a partir de que se ha criminalizado la política disidente del oficialismo. Yo creo que hoy día estamos librando una batalla muy decisiva, diría, ¿no?
hablar como si la democracia estuviera, que los partidos existen o son malos, somos, no, estamos en un momento en el que la política o hacer política es tan peligroso, ¿no? Como dar la vida, ¿no? Si no, vean cómo se ha criminalizado y cómo se está persiguiendo a la gente que piensa distinto del oficialismo. Entonces, para mí eso es fundamental, porque después presidencialismo, parlamentarismo, reformas, eso viene después, ¿no? Para mí el momento es ahora, ¿no? Bien difícil. Gracias. Propongo a las 4 autoras haciendo la aclaración del señor Tanaka respecto a Alex. Si podemos ver cómo contestar rápidamente las 3 consultas hechas. Sí, Mauricio, tienes razón. No solamente hay elementos inconstitucionales en la ley de organizaciones políticas, por ejemplo, no están permitidas las alianzas a nivel nacional para las organizaciones indígenas. O sea, estás estableciendo una norma para ciertos grupos y no para otros. Tampoco tienen acceso al financiamiento público las agrupaciones ciudadanas ni las organizaciones de pueblos indígenas, solamente los partidos. O sea, hay muchas de estos problemas que están realmente reñidos con los principios de igualdad y de equidad que se establecen en la Constitución. No me refiero al género, sino a este otro tipo de detalles. Y no solo eso, sino que dentro de la propia ley de organizaciones políticas hay contradicciones. En una parte del texto se dice que los partidos o las organizaciones políticas pueden elegir libremente y a voluntad a sus dirigentes y candidatos, pero luego se impone el formato de las primarias como una obligación aplicable a todas las organizaciones. Entonces hay ese tipo de problemas. Por eso nuestra sugerencia, no solo desde este espacio, sino en otros espacios también en el que estamos trabajando este tema, estamos tratando de proponer, ¿no es cierto?, que quizás hay necesidad de hacer una reforma a esta ley de organizaciones políticas antes de ¿qué se llama? Obligar a la adecuación que están haciendo, porque la misma ley dice que los partidos tienen que adecuarse hasta fines del año 2021 y estamos a pocas semanas de este momento y evidentemente no hay las condiciones. El otro apunte muy chiquito tiene que ver con lo que dice Freddy, claro, o sea, no hay condiciones en este momento, o sea, las condiciones para el florecimiento pluralista de la democracia no son los mejores. Y yo sospecho además que no, o sea, son incluso peores a los que teníamos hace unos 4 o 5 años, ¿no? O sea, las cosas han empeorado ahora. Y esto es porque tiene que haber un diálogo entre las instituciones y las voluntades políticas. Y hoy día estamos viviendo presos de una voluntad política que está imponiendo un sendero al país, ¿no es cierto? Y no está dialogando como debería ser con la democracia y las instituciones. Y por último, Gabriela, yo sospecho, y estábamos discutiendo un poquitito en el equipo los últimos días de la investigación, probablemente no hay una respuesta para decir por aquí iría la recuperación, digamos, de la representación política, pero un formato muy frecuente en Bolivia, y solo lo dejo como provocación para que todos lo pensemos, pero al que se acude de manera bastante permanente es a las alianzas. Si ustedes se fijan, la comunidad ciudadana, por ejemplo, ha tenido un éxito quizás circunstancial, no importa, pero porque ha sido una especie de propuesta de alianzas, ¿no? Alianzas preelectorales. En Bolivia estamos muy atenidos a esta cultura de las coaliciones de gobierno, de los pactos. Entonces, probablemente no sea una salida, digamos, quizás transitoria, podríamos pensarla así, pero puede ser una forma de recuperación de la política, porque lo otro es una dispersión. Miramos el Perú, nuestros vecinos, ¿no? Ecuador, una dispersión tan grande que terminas no solamente en fragmentos partidarios y de organizaciones, sino casi personalistas de la política, ¿no? Y esto que ha pasado en la elección subnacional del 2021 nos tiene que llamar la atención. Por ejemplo, uno mira los datos y la sigla MTS tiene pues grandes victorias electorales, pero si uno mira a fondo, por ejemplo, la gobernación del Beni, la alcaldía en Pando también tiene un triunfo importante, pero en realidad es un personaje atado a una sigla. O sea,
la sigla es una sigla vacía, no tiene representación, no tiene una estructura orgánica detrás. Entonces se está llegando a ese extremo de la personalización de la política que no condice pues con los formatos, digamos, deseables por lo menos, ¿no? de organización de la democracia en el país. Yo pararía aquí para no abusar de la palabra. Muchas gracias. Si Martín quisiera hacer una reflexión para luego solicitarle a José Antonio realizar el cierre. Sí, bueno, solamente realmente felicitar nuevamente a las autoras por el libro. Creo que además hemos tenido un gran debate ahora. Solamente quiero decir tres cositas. Uno, que como Roberto mencionó en su intervención, un gran problema es que en Bolivia y en todas partes creo vemos que así como se debilitan los actores políticos, también se han debilitado las organizaciones sociales y por lo tanto es muy complicado, me parece, pensar que abriendo las puertas a la participación de la organización social vamos a tener la respuesta a los males del funcionamiento de los partidos, ¿no? Entonces, creo que ciertamente dentro de los marcos representativos hay que promover lo más posible espacios de consulta, de participación, pero sin plantearlos como opciones contrapuestas, ¿no? Y me parece que eso también estamos discutiendo aquí. Por ejemplo, en el Perú también estamos en un proceso de reformas electorales y una de las últimas disposiciones fue eliminar la presentación de organizaciones políticas locales en las elecciones municipales, porque el diagnóstico era que nos llevaba a una excesiva fragmentación política y a dificultar, digamos, la gestión pública, digamos, con unidades políticas tan fragmentadas, ¿no? Una segunda cosa, hablando de la gestión pública, ¿no? Aquí estamos discutiendo algo que tal vez sea interesante más allá de nuestras fronteras, que en medio de la crisis política, la precariedad de los actores políticos, que se traduce después en que no cuentan personal calificado para asumir tareas de gobierno, eso lo estamos sufriendo en estos días con el gobierno del presidente Castillo. Alguna opción que algunos empiezan a barajar es que, bueno, así como estamos hablando de la necesidad de fortalecer a los partidos, hay que tomar mucho más en serio la necesidad de fortalecer el Estado. Es decir, fortalecer la gestión pública, la carrera pública, profesionalizar la administración pública, puede ayudar, en cierto modo, a compensar las falencias de gestión que tienen las autoridades políticas, ¿no? Eso es algo que estamos discutiendo, por ejemplo, aquí ahora con intensidad, y termino con un tercer punto que es, en medio de, digamos, nuestras democracias tienen, claro, bases frágiles, ¿no? Pero creo yo, bueno, y ustedes en Bolivia salen de una experiencia de un gobierno hegemónico, digamos, que atentó contra el pluralismo, con el reconocimiento a los adversarios, etcétera. Pero creo que ahora, digámoslo así, el escenario es un poco mejor que antes, ¿no? Ahora ya hay un equilibrio de fuerzas mucho mayor que el que tenían antes, y quizá la manera de salir del embrollo en el que estamos en varios de nuestros países es, digamos, del defecto y de la problemática de la dispersión y de la fragmentación, surge la necesidad de llegar a acuerdos políticos mínimos, ¿no? Y a construir alguna salida institucional, ¿no? Entonces, quizá esa es la esperanza de la que tenemos que aferrarnos, ¿no? Así como en Bolivia en el 85, del caos y de la crisis, salió esta experiencia efímera de la que hemos hablado, de la democracia pactada. ¿Por qué no pensar, digamos, apostar a que de esta situación de equilibrio y de bloqueo entre fuerzas dispersas surja la convicción, digamos, ¿no es cierto?, de hacer de la necesidad virtud y construir algo a partir de la precariedad que tenemos, ¿no? Y yo creo que esa es la esperanza de la que tenemos que agarrarnos en nuestros países, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Martín. Y cedo la palabra a José Antonio Quiroga, director de Plural, quien cerrará el programa de hoy día. Adelante, José Antonio. Muchas gracias. Yo solo tengo palabras de gratitud con Ceres, con las autoras, el autor y nuestro compañero autor del prólogo por
este magnífico trabajo. Realmente abarca un periodo digamos, histórico decisivo, que es el de la democracia desde el 82 hasta nuestros días, pero no solamente hace un diagnóstico de alcance histórico, sino que ve temas sustantivos de la representación política a lo largo de todo ese periodo, ¿no? Que son los temas de aspectos legales, organizativos, ideológico-programáticos, de financiamiento de los partidos y de otras agrupaciones ciudadanas que tienen la representación política. Estamos en un periodo de transición que no termina, como han señalado varias de las autoras y autores y los comentaristas. En pocos meses vamos a tener un nuevo episodio en el cual la nueva legislación de organizaciones políticas que tiene una orientación darwinista va a poner a prueba la fragilidad del sistema de representación en Bolivia. Yo termino simplemente con una anotación. Creo que una de las salidas posibles no es a través del deber ser, es decir, de una mejor norma, que obviamente la necesitamos, sino de mejorar también la representación corporativa, ya que ese es uno de los rasgos fuertes de nuestra organización como sociedad. En lugar de ese corporatismo autoritario que está representado en el MAS, el prebendal, creo que hay posibilidad de otro tipo de representación de organizaciones de la sociedad que tengan un carácter más democrático. Finalmente, creo que uno de los temas no resueltos pasa también por el tema autonómico, ¿no? Tanto los municipios como las gobernaciones no tienen formas de representación ante la estructura del Estado, ¿no? Y tal vez se podría pensar en reformas que una parte del Senado tenga una representación orgánica con los gobiernos departamentales y una parte de los diputados, que hoy día se llaman uninominales, pero terminan representando exclusivamente a los partidos, tengan también una representación orgánica en relación a municipios. Dejo esto planteado acá y me despido con agradecimientos una vez más. Creo que es un magnífico libro y va a tener una larga vida. Gracias a todas. Cerramos la sesión de hoy día. Muchas gracias a los participantes.